Hoy el libro San Juan, capítulo 20. El libro San Juan, capítulo 20, versículo 19 a 23. Sí, yo leo San Juan, capítulo 20, verso 19 a 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos; a quienes les son retuvieres, les son retenidos. Sí, sí. Hoy sería casi ya quinto, ¿verdad? Quinto versión del por el fruto se conoce el árbol. Solo se cambió un poco el título, ¿verdad? Sí, por varios domingos estábamos hablando que, ¿verdad? Característica llevan siendo justo, sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Siendo ya justo renacido, sellado con el Espíritu Santo. Si uno teme, ¿verdad? Teme a Dios. Uno también siempre tiene corazón en el cual se produce el querer comer hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo es espíritu de obediencia. Siempre uno busca cómo obedecer conforme a la palabra del Señor y busca la iglesia para congregar. Nacen, ¿verdad? Nacen de realmente constantemente de servir, orar, ¿verdad? Todo el que agrada a Dios, ¿verdad? Siempre siendo justo del mismo espíritu de Dios y anhela hacerlo. Como David, conforme al corazón de Dios, él anhela hacer lo que Dios quiere. Y Dios también está bien de acuerdo con lo que David quiere, ¿verdad? Y porque David está sellado con el Espíritu de Dios. Y época Antiguo Testamento, ¿verdad? No todos estaban con el Espíritu Santo, aún siendo justos. Pero David estaba sellado con el Espíritu Santo por ser profeta, sido por el rey, como rey, ¿verdad? Dios estaba caminando con él, constantemente nace. Y gran anhelo para servir al Señor, llevar conforme a todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Y por eso muchas características especiales se lleva, siendo justo o sellado con el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día a ninguno va a faltar. Si recibe la salvación, escuchando el Evangelio, por medio de la fe, el Espíritu Santo sella al 100% de justo salvo. Hoy en día, después del día Pentecostés, siempre está uno sellado con el Espíritu. Por eso nadie puede faltar, ser guiado por el Espíritu Santo, siendo justo en nacido. En la época de la iglesia primitiva, ¿verdad? Después del tiempo del el Pentecostés, algunos estaban con el Espíritu Santo, algún otro aún todavía no, porque Dios envió su Espíritu Santo y el día Pentecostés en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, a los justos únicamente. Aún siendo justo estaba fuera de Jerusalén y siendo salvo aún, sin Espíritu Santo aún puede estar pasando. Única época, pero siendo justo y después del día de Pentecostés esa época. Pero después predicándose el Evangelio a confines de la tierra,
según tal como dice el libro Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando tendréis el poder, cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Según esa palabra del Señor, ¿verdad? Ya mientras que se predica el Evangelio a toda parte del mundo, ahora a nadie faltaría el sellamiento del Espíritu Santo. Pero siendo justo renacido, entre muchas prioridades y entre muchas síntomas que lleva por ser justo y cambio, renovándose por el Espíritu de Dios, un gran cambio es, ¿verdad? Quiere predicar el Evangelio. Nace y tiene gran compasión, misericordia por ver muchas almas sin conocer la verdad. Quiere predicar, quiere salvar. Siendo justo, nace. Por eso dice Hechos capítulo 1, verso 8, donde recién vimos, ¿verdad? Tendréis el poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis, dice. Sed, así no dice. Me seréis, algo natural. Me seréis testigo. Me seréis. Se hacen testigos de Cristo, se hacen testigos del Evangelio, se hacen testigos de toda la obra hecha por gran amor y poder de nuestro Señor Jesucristo para compartirlo al mundo entero. Nace. Me seréis. Señor nos manda, sed no, ¿verdad? Hagáis mis testigos, así nos dice. Seréis. Muy natural. Nace. Constantemente nace. Como fuente de agua viva, ¿verdad? En manantial, constantemente agua sin cesar nace, ¿verdad? Ese querer de evangelizar nace. Por eso usted viendo el libro Hecho de Fe de día 20 con usted, siendo sellado con el Espíritu Santo, pasando miles de situaciones, ¿verdad? Y uno justo está parado sin predicar. Más bien cuando quiere pararse, quieren dormirse, Dios está despertando constantemente. Porque Dios hace de verdad uno que lleve el Evangelio constantemente. El Espíritu Santo que mora en el corazón de cada apóstol. ¿Por qué Dios permitió que muriera Esteban martirizado? Cuando Pedro predicó el Evangelio, ¿verdad? 3,000 judíos escucharon y fueron salvos, fueron bautizados. Y después 5,000 judíos, ¿verdad? Fueron salvos por la evangelización de apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, capítulo 3. Constante se viene gran, ¿verdad? Y movimiento del Espíritu Santo rescatando almas. Pero cuando llegan, Hechos capítulo 7 se encuentra el Esteban predicando el Evangelio muy bíblico. Hechos capítulo 7 es bastante largo, ¿verdad? Pero está hablando muy detalladamente para mostrar que Cristo es el Mesías bíblico, el justo prometido por Dios para venir al mundo a salvar. Muy bíblico, muy hermosa esa predicación de Esteban. Pero Dios, ¿verdad?, permite que sea martirizado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que se martirizara Esteban? Cuando ya los justos quieren dormir, ¿verdad? Usted observando bien, el Evangelio aún no se brinca, no se expande para todo el mundo aún, ¿verdad? Muy cerrado aún está en Jerusalén, Evangelio de Cristo. Pues por causa de esa persecución que hubo por la predicación de Esteban, Esteban es el diácono de la iglesia en Jerusalén, no era Esteban apóstol, diácono, pero predica, rescata alma, predicando el Evangelio con gran potencia de él. Entonces, cuando Esteban ya ese día predicó, ya se viene gran persecución. Muchas veces uno piensa, ¿verdad? Esa persecución, tribulación, viene casualmente por algún malvado. Sí, obviamente por malvado viene, pero sin permitir que Dios que suceda, nunca sucede eso. Dios usa hasta poder de diablo, engaño de Satanás, hasta máximo, ¿verdad?, astucia
y rebelión de Satanás Dios usa. ¿Sí? Por eso ustedes pueden ver cuando Cristo nace, está a punto de ser casi asesinado por el rey Herodes. El padre no permite. Entonces no muere Cristo. Poncio Pilato sentencia pena de muerte a Cristo muy injustamente para ganar el corazón de los judíos. Él dobló su juicio. En este caso Dios permite que muera Cristo. También el Padre usa esa rebelión de Satanás y de los judíos para cumplir la misión con la cual Cristo vino, cual salvar al mundo. Sin morir Cristo no hay forma de salvarlo. Por eso en este caso hasta máxima rebelión del diablo que quería matar a Cristo, ¿verdad? Dios lo usa para cumplir su misión. Así pasa, ¿verdad? La persecución que se levantó época o ese día de evangelización de Esteban. Dios usa esa rebelión de judíos hasta matarlo, asesinarlo a Esteban. ¿Sabe qué ocurrió? Debe haber pasado martirio de Esteban. El evangelio ya brinca fuera de Jerusalén, fuera de Judea. El evangelio estaba muy encerrado porque la iglesia no se mueve fuera. Está muy acomodado, sí predica día con día, pero muy encerrado en su límite, en su limitación en Jerusalén y poca parte de Judea. Y sigue predicando a los judíos únicamente. El evangelio es para todo. Así que el corazón de Cristo, el cristiano, tiene que ser creciendo. Tiene que brincar la iglesia a su límite. Pero está muy encerrado, encapsulado. ¿Qué Dios hace? Mata a Esteban, martirizándolo. Para Esteban, gloria, el lindo Señor me eligió, permitiéndome que yo martirizara. Esteban glorificado final, ¿verdad? Con el martirio que pasa. Pero iglesia bien tocada por persecución por el rey Herodes, se brincan todo. Por eso se predicó el evangelio en Samaria. En el desierto también, ¿verdad? Eunuco de reina de Candace escuchó el evangelio por Felipe. Ese Felipe no es por apóstol Felipe, sino Felipe diácono, Felipe de la iglesia de Jerusalén. Y después viene, ¿verdad? Dios hasta que permite Santiago que muera, martirizado también a la espada del rey Herodes, Santiago murió. ¿Por qué Dios no lo protegió? Usted leyendo bien hecho, ¿verdad? Debe haber muerto Santiago a espada. ¿Sabe qué bien? Brinque el evangelio ya para todos los gentiles se esparce. Pues en cada nuestra vida cotidiana suceden miles cosas para el evangelio de Cristo. No hay otra cosa que sea mayor que el evangelio y que la iglesia de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es el propósito de Dios quien creó el universo. Un día la iglesia muda de acá al reino eterno del Padre. El universo 100% desaparece. No va a haber esta tierra, no más. Ninguna estrella, ninguna galaxia se va a ver. Cumpliendo el propósito de Dios, formación de la iglesia total. La novia de Cristo. El universo entero se desaparece. Por eso la iglesia es la plenitud de aquel que en todo lo llena todo. Propósito, la plenitud de aquel de Dios es la iglesia, el propósito de creación. Y el plan de la salvación es la iglesia. Pues ante los ojos de Dios la iglesia está en primer lugar. El evangelio está en primer lugar. Por eso todo está ocurriendo para bien del evangelio y bien de la iglesia. Y por eso cada uno de ustedes son importantísimos, demasiado, por ser miembro de la iglesia siendo justo renacido. Ustedes no pueden, ¿verdad?, minimizar a su ser. Ah, yo soy pobrecito, yo soy pequeño, yo soy débil, yo. Ya no digan más eso. Usted por ser miembro de la iglesia ya no vive como usted, sino como parte de Cristo, como la vid, como iglesia, como cristiano vive aquí en esta tierra.
Cuando yo estaba en la universidad, mis padres, ¿verdad? Siempre trabajan durísimo para alimentarnos, educarnos, ¿verdad? Pero siendo ya estudiante universitario, un día yo, tiempo de vacaciones para ganar dinero, trabajé, ¿verdad? En un departamento de policía. Yo no era policía, pero yo empecé a trabajar como parte del departamento de policía, entonces me dio uniforme. ¿Por qué? Ya en ese lapso del tiempo de vacaciones estoy contratado con departamento de policía, entonces me da uniforme como policía. Cuando no estaba yo en uniformado, no estaba vestido en uniforme, yo era como un joven común y corriente nada más. Pero cuando ya me vestí en uniforme de policía, yo soy parte de policía. Tengo autoridad pública, fuerza pública. Aquí se llama así policía, ¿verdad? Fuerza pública. Fuerza pública. Ya soy público, empleado público. Cualquier, ¿verdad? Si dificultad, pelea o discusión entre cualquier, ¿verdad? Si lugar, negocio, todo se hacen problema, acompañado con policía, yo llego, tengo autoridad de pedir su documento, su cédula, muestren. Entonces todos tienen que sacar ante mí. ¿Por qué? Estoy vestido en uniforme policía, de fuerza pública, autoridad pública. Siendo cristiano, vestido en Cristo Jesús, sellado con el Espíritu Santo, enviado por Cristo, superpoder, autoridad ya tiene. Por eso ya somos parte de la iglesia. Ese punto hay que entender muy bien. ¿Verdad? Por eso si un Señor, comparando, ¿verdad? Cada cristiano ha nacido como pámpano, pámpano solito, rama solita, cortada de la vid, se hace nada más que rama o pámpano cortado, débil, se seca, se muere. Pero está injertado, ya está permanecido en la vid, no vive como pámpano, sino como la vid. Vemos acá, San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 1, dice así, yo leo. San Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto y lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablando a lo justo, limpiador he nacido, ¿verdad? Permaneced en mí. Si quiere permanezca, no. Permaneced en mí, el mandato del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque es el pámpano, si no permanece, ¿verdad?, en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen los echan en el fuego y arden. Así. Verso 4 otra vez, un poquito. Permaneced en mí, yo en vosotros. El come el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si permanecéis, no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. ¿Quién lleva fruto? El que permanece en mí, lleva fruto. El que separado de mí como pámpano, no lleva fruto. Entonces, el que permanece en mí, no como pámpano vive, sino como la vid, que tiene autoridad y poder en llevar fruto.
pegado. Con la vid pámpano, no como pámpano, no lleva fruto. Aunque es pámpano, rama, pero permanecer en la vid con autoridad de la vid, pámpano lleva fruto como la vid. ¿Ah? Así que un cristiano renacido solito se seca, se muere, se hunde en el mal, pero conectado con Cristo, Pedro en la mano de Cristo vence al mal y camina. Y esa autoridad en la barca de Cristo, en la iglesia de Cristo, ya mora. Uno, permanecido en la vid, no se seca como pámpano, sino como la vid florece y lleva fruto, mucho fruto. Gran secreto sabio está en la de Cristo. Pues usted siendo parte de la iglesia, ¿cómo debería pensar? ¿Cómo debería caminar? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo debería vivir? Como la vid, como cristiano. Cristo invita alrededor de usted. ¿Cuántas están marchando al fuego? Algunos niegan la existencia del fuego eterno. Dios es amor. ¿Cómo puede Dios hacer el infierno para los hombres? A quien Dios ama tanto. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios ama el mundo, ¿no? ¿Cómo puede hacer al fuego eterno? Dios es que es el amor. Primero, ¿verdad? El fuego eterno no fue incluido en la creación del 6 días, en ese capítulo 1. El fuego eterno fue hecho antes de la creación del universo. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Como dice San Mateo 25, verso 41, el rey dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que el fuego eterno no está preparado para ningún hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero ahora viene sentencia a los que, ¿verdad?, pertenecen al diablo, a los cabritos que son pecadores, ¿verdad? Dios dice y manda a ellos al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, por causa del pecado. Por causa de la desobediencia de Adán, el pecado entró en el mundo. Ya Dios sujetó al mundo entero en desobediencia y también, ¿verdad?, maldición. Por eso ya cada uno que nace en el mundo tiene gran visión. ¿Cuál? Ser de rescatado. Esto ya fue dado ya. Nadie elige esta situación. Ya esa situación fue dada a nosotros. Ya nacimos en el mundo. Dios nos ha acondicionado así. Entonces, Dios así decidió. Por causa de la maldición que se viene por la desobediencia del primer hombre Adán. Entonces todos nacimos bajo pecado, ¿verdad? Ocupamos el sal. Todos seres humanos que nacen. Para esto Cristo vino, ¿verdad? Si no existiera el fuego eterno, Cristo no hubiera muerto así tan. ¿Para qué Cristo murió en la cruz? Si no existe el infierno. Si no existe el fuego eterno, ¿verdad? ¿Dónde ser atormentado eternamente? ¿Para qué Cristo, siendo Dios, Rey de reyes, Señor de señores, dueño de todo, creador del universo y de ángeles, todos seres humanos, eres el máximo? ¿Por qué tuvo que morir así tan derrotado, siendo aún Dios? ¿Sabe por qué? Existe el fuego eterno que toca a todos los seres humanos. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, con la cancelación perfecta, venciendo a la muerte, no hay forma de entrar uno al reino de Dios, porque todo el mundo nace con pecado, bajo dominio de la muerte, cubierto en pecado, en la muerte. Nace y vive, un día uno muere. Naturalmente, ¿verdad? Está ya destinado para fuego. Dios lo conoce.
porque Dios sujetó al mundo, ¿verdad? Al pecado, por el pecado hasta la muerte. Él mismo que hizo para salvar al mundo por uno llamado Jesucristo. Por eso leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es el protagonista de Santa Biblia? Jesús. Aquí está solo lleno de Cristo. Enfoque del Padre Señor está en Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lleno de Jesús. Pues el enfoque de Dios está en Cristo. Porque Dios maldijo al mundo entero en un hombre llamado Adán para bendecir al mundo entero por un hombre llamado Jesús. Porque Dios sujetó gratuitamente el mundo entero al pecado y bajo maldición para salvar al mundo entero por Cristo Jesús y bendecirlo grandemente por uno llamado Jesús. Equilibrio. El diablo quiere, ¿verdad?, desviarlo ahí para confundir a uno. Si tú pecas, por eso tú eres pecador. Si cuando uno recibe esa voz mentirosa, busca la justicia en su obra. Pero la Biblia dice, por nacimiento ya está bajo maldición por el primer hombre, Adán. Ocupa renacer para ser acondicionado como hijo santo de Dios, entrar en el reino de Dios. Debe renacer. Un primer nacimiento, haga lo que haga, nunca se cambia uno, hasta que sea renacido por poder y autoridad de Cristo, por su evangelio. Por eso tenemos una misión tan grande. Nacimos, ya ocupamos el salvo. Ya somos salvos. Tienen que entender, permanecer en yo, en vosotros. En esa condición, en esa conexión, combinación, ¿verdad? Ya ustedes son enviados de Dios para el mundo entero para rescatar. El diablo va a interrumpir constantemente. Tú eres débil. Tú no conoces mucha palabra. No tienes tanta fe. Tú eres mujer. Muchas cosas el diablo va a decir para paralizarlo a usted. Tiene que romper toda esa mentira y engaño de Dios para ser guiado por el Espíritu Santo de verdad y seguir predicando. Pregunto, diariamente, ¿cuántas personas están muriendo en el mundo? Pregunto, al año, ¿cuántas personas mueren aquí en el mundo entero? Calculando tanto, ¿no? Hay un, ¿cómo se llama? Website, ¿verdad? Página de web. Ahí se llama una página que se llama World Mirror. World Mirror se llama. Ahí ustedes entrando pueden chequear cuántas personas están muriendo. Hasta hoy, cuántas personas están muriendo. Cuánta energía está usando. Cuántos accidentes. Cuándo está pasando hambre. Cuándo de todo. Te informamos. El año pasado, 2025, ¿sabe cuántas personas murieron? 62 millones de habitantes. 62 billones de habitantes murieron en el año pasado, 2025. ¿Cuántos habitantes está aquí en Costa Rica? 5 millones. ¿Cuántas veces mayor murieron? 12, 13, casi 12, 3 veces mayor cantidad de población costarricense murieron el año pasado. Se ve un montón de gente aquí en Costa Rica, ¿sí o no? Aquí en San José, Alajuela, Cartago, en Heredia, un montón. Viendo todo. ¿Cuántas veces? 13 veces mayor cantidad de personas murieron todas. El año solo pasa. Pregunto, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas personas murieron? En total. Segunda Guerra Mundial que ocurrió en Europa y en Asia, ¿sí o no?
Y después los Estados Unidos se mete también, ¿sí o no? Guerra mundial, en Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo ocurrió? Creo que en 1939, ¿verdad? Hasta 1945. Por 6 años, ¿cuántas personas murieron? 72 millones de habitantes por 6 años. Por 6 años. 72 millones de personas murieron por 6 años. El año pasado, 2025, ¿cuántos murieron? 62 millones de habitantes. Casi parecido a la Segunda Guerra Mundial, o peor, ¿verdad? Mucho más peor. ¿Por qué? Por lo menos en Segunda Guerra Mundial, por 6 años, divididos murieron poco a poco así. Tomando total de 72, 75 millones de habitantes por ahí. Solo el año pasado, 2025, ¿cuánto? 62 millones de habitantes murieron. Ahora estamos pasando más peligroso que Segunda Guerra Mundial. Lógico. Estamos pasando más situación peligrosa que la de Segunda Guerra Mundial. Mucho. O sea, casi 5 veces, 6 veces mayor cantidad de personas están muriendo que Segunda Guerra Mundial. El año siguiente, hoy, este año, 2026, más todavía. Entonces estaba investigando un poco, ¿verdad? ¿En qué condición? ¿Por qué ellos murieron tanto? Sí, muchos enfermos murieron, accidentados murieron, contaminados, ¿verdad? Contagiados de virus también murieron. Mucha parte también suicidados murieron. Pues hoy en día están cerrando ya Puente Alto, ¿verdad? Para que no se tiene más aquí en Costa Rica. ¿Sabe qué país en primer lugar está en suicidio? Costa Rica o Costa Rica. Corea del Sur, lamentable. Corea del Sur, peor país con suicidio. País muy avanzado, económicamente muy bien, pero muchos viven estresados, parece. Pero comparando un poco más, entrando más investigación, Corea del Sur a nivel de muertos, ¿verdad? Casi último está, casi último a nivel del mundo en todas las naciones. Último, cantidad de personas que mueren cada año. Pero a nivel de suicidio, primer lugar. Como ya está muy avanzada la medicina, ¿verdad? Medicina muy avanzada allá en Corea del Sur. Si tiene ganas de vivir, sal. O mueren de enfermedad. No se mueren, casi cuesta morir. Allá en Corea cuesta morir. Si tiene uno voluntad de vivir, cuesta morir allá en Corea. En todas las maneras, ¿verdad? Y internando en hospital, con buena cirugía, con buen medicamento, operación, sale. Siempre vivos salen del hospital. Pero muchos voluntariamente mueren por suicidio. Por eso en Corea del Sur es peor país en este caso, a nivel de suicidio. Pero a nivel de medicina, mejor país todavía Corea del Sur. Uno tiene buena voluntad, nunca muere casi. Por eso ahí dice ya, coreano vive 120 años. Dice. Quiere vivir mucho tiempo, pasa allá a Corea del Sur, con buena medicina sana. Uno que está a punto de morir con cáncer, casi terminal, y también sana. Pero uno si se suicida, no hay forma de salvar. Mucha gente muere. 66 millones de habitantes el año pasado murieron. Por eso ahora estamos viviendo en una etapa más peligrosa que Segunda Guerra Mundial. Y se empeoró. La Biblia dice, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 6 están hablando cuando entra el mundo después del rapto de la iglesia,
por 7 años, el mundo aún se queda, pero con gran tribulación, con gran destrucción. Cuando se manifiesta ya cuarto jinete, montado caballo amarillo, tiene autoridad de matar una cuarta población del mundo. Por 4 maneras, dice, por espada, por arma, ¿verdad? Se muere, mata un otro. Segunda es hambruna. Por hambre mucha gente van a morir. Tercero, con mortalidad, mortandad, ¿verdad? Posiblemente por pandemia. Cuarto, por animal, fieras de la tierra, animales. Porque ya no cae más lluvia, no llueve más, se forma sequía. En el medio de sequía, en bosque, en diferentes junglas, ¿verdad? No hay más de qué comer. Animales fieras buscan ciudades, oliendo carne de ser humano, ¿sí o no? ¿Cuánto mueren? Una cuarta población del... ¿Cuántos son? Ahora estamos 8.200 millones de habitantes. Otra vez, 8.200 millones de habitantes estamos. Una cuarta parte. Así que 2.050 millones de habitantes se van a morir por 4 horas. Y de en una hora se van a morir otra tercera parte de la población mundial sobreviviente. Tocaría de nuevo 2.050 millones de habitantes. Se va a aumentar muchísimo. Estamos antes de la tribulación. Estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Este ya corto tiempo, ¿por qué existe? Para nosotros, ¿cómo suena este corto tiempo? Para trabajar duro, para ganar más dinero, para orar. Y para comprar la casa, carro, para comprar nueva ropa, andar disfrutando, paseando, viajando a diferentes países, disfrutando. Sí, mentalidad de pecadores. Justo no vive para. Somos cristianos, misioneros. ¿Misionero qué significa? El que tiene misión. ¿De qué? Evangelizar al mundo. Para esto gasta, ¿verdad? Su tiempo, su energía, su salud, su dinero, todo gasta para rescatar a. Aquí están hablando San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál mismo día? El día de resurrección de Cristo, ¿verdad? María Magdalena, viendo a Cristo, no pudo distinguir quién es él. Él pensó que era guarda de ese hortaleza o ese huerto, ¿verdad? Por eso María Magdalena pregunta al Señor, viéndolo, no lo reconoció. Así que Cristo resucitó transformado. Cristo no era tan guapo como yo, ¿eh? Cristo era muy feo. De estar activo, dice. Isaías capítulo 53, verso 1, 2, 3, 4, está hablando sobre física de Cristo, sobre forma física de Cristo. Como si fuera un rebaño, el renuevo que nace de la tierra seca. Seca. Tierra seca nace un renuevo, como un brote bien seco, pegado de polvo, lleno de polvo. Se ve bien marchitado, pero apenas está sobrevivido. Así se ve Cristo, dice. Tan chiquito, flaco, débil. Entre tres que estaba crucificado el día de crucificación, ¿verdad? Entre tres, Cristo murió primero. Más débil que otro, malhechor. Por eso la Biblia dice, viendo lo que se están muertos, no quebraron su pierna. Porque quiebran su pierna para que mueran, no se escapen. Crucificado aún no muere, ¿verdad? Quiebra su pierna, ¡pah! ¡Pah! Y rompe su hueso. Para que no se levante, no se escape. Ya Cristo como que está muerto. ¿Ah? Y lanzó para
¿cómo se llama? Matar. Lanzó con lanza en su corazón, salió agua y sangre, dice. Cristo ya, antes del lanzamiento, Cristo ya murió. Más débil. Se montó un pollino de asno. Si hubiera sido, ¿verdad? Bien alto, 180 centímetros de altura, puede montarse en pollino de asno, tan chiquito, ¿verdad? Aquí. Cristo que era tan flaco y chiquito se monta y entró en Jerusalén así. Cristo era muy feo, chiquitito. Todos son ustedes, comparando con Cristo, son muy guapos. Demasiado guapo y bien alimentado, bien gordo, musculoso, todos son. Cristo peor que todos nosotros. Él murió, así murió. Resucitó. Diferente. Por eso, María Magdalena, que siempre estaba caminando con Cristo 3 años y medio, ¿verdad? Ella viéndolo no pudo distinguir. Por eso dice esta palabra, San Juan 19, no, 20, San Juan capítulo 20, versículo 13, ¿verdad? 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. No sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Ella vio que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cristo resucitó transformado, transfigurado, ¿verdad? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ella está buscándolo. Yo lo llevaré así. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella no lo reconoció, pero Cristo sigue hablando hacia ella, dando visión, ¿verdad? Ve, dice, más ve a mis hermanos y dile. Cristo, ¿cómo considera a los discípulos del Señor? Ya mis hermanos, dice, mis hermanos. Dile, ve y diles a mis hermanos. Yo subo a mi Padre, a vuestro Padre, en el mismo Padre. Y a mi Dios y a vuestro. Una tremenda autoridad. Cristo llama a sus discípulos, dice, hermano Pedro, hermano Juan, hermano Jacobo, hermano Mateo. Está llamándolo. Sí, Señor. ¿Cómo va a llamar a ustedes? Hermano. A mis hermanos, a mis hermanos. Por eso, un día yo leyendo, ¿verdad? La palabra, yo vi una palabra meditando, ¿verdad? Señor no se llama, ¿cómo llama? Hermanos, ¿verdad? Pero no se llama, ¿sabe cómo llama? Aquí vemos Hebreo capítulo 12, el libro Hebreos capítulo 12, versículo 20. Sí, 21. Dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Cuando Moisés vio la manifestación de Dios sobre el monte Sinai, ¿verdad? Cuando él recibe la ley. Ahora dice 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión,
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Tremendo a ese verso 23, vea. A la congregación, ¿sí? A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Hablando, ¿verdad?, de la iglesia, Señor dice, ¿verdad?, a la congregación. ¿Pero de qué? De los primogénitos que están inscritos en los cielos. El Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice, el que cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago del fuego. Todo, ¿verdad? Todo el que no está escrito su nombre, ¿verdad?, en el libro de la vida será lanzado al lago del fuego. Así que, al contrario, todo lo que está escrito en el libro de la vida, en los cielos, ¿verdad?, son hijos de Dios. Pero acá Dios llama los primogénitos, primogénitos. Siendo primogénito único debe ser, único primogénito, porque primogénito literalmente, ¿qué significa? Primer hijo. Entonces tiene que ser único. Obviamente Cristo es el primogénito. Vino el unigénito acá, ¿verdad? Él cumpliendo la ambición hasta salvar el mundo con su muerte y resurrección. Volvió al Padre como el primogénito. Pero Cristo llama a los hermanos justo, sellado con Espíritu Santo y permanece congregado en la iglesia de Cristo, los llama primogénitos. Plural. ¿En qué sentido somos primogénitos? Primer hijo. Ustedes son llamados en diferentes lugares, diferentes barrios, diferentes ciudades, diferentes provincias. Por lo menos son de acá, en Costa Rica, ¿verdad? Estamos. Pero detrás de nosotros, Dios ya ve, mucha gente está detrás de nosotros. En su familia puede ser usted único, justo. En su, ¿verdad?, entre todos sus parientes puede ser también único y justo. En su barrio puede ser único, justo. En su empresa puede ser único, justo. En su estudio, en su universidad puede ser único hijo de Dios, ¿verdad? Puede ser único. Pero detrás de ustedes, Dios ve, mucha gente está aún esperando que lleguen y prediquen de ver la verdad de la salvación. Por eso, en ese sentido, Dios ve, ya primogénitos son. Porque detrás de nosotros, muchos hijos de Dios van a nacer por medio de nosotros. Primogénitos son. Pero no vivan ustedes como pámpanos, sino como la vid. Vestido en Cristo Jesús, usted vive como Cristo, parte de Cristo vive, como embajador de Cristo, que tiene autoridad. Aquí están muchas embajadas de diferentes naciones, diferentes países aquí en Costa Rica, ¿verdad? Esa instalación, donde está embajada de diferentes países, pertenece como territorio de tal país. Puede tocar. Somos embajadores. La iglesia es embajada de Cristo. Pero el diablo sabe muy bien, ¿verdad?, cómo sucede, cómo alguien puede recibir la salvación, cómo puede llegar a ser libre del pecado, cómo puede obtener ciudadanía celestial, cómo pueden ser renacido, regenerado, ¿verdad?, y transformado, renovado para glorificar al Señor. El diablo sabe muy bien. Por eso el diablo quiere encerrar, debilitar, encegar a lo justo, para que no vea más ampliamente. Pues siempre nosotros tenemos que negar nuestra vista. Lo que vemos no es cierto.
Lo que Dios habla es lo que es cierto. Por eso tenemos que tener mentalidad de Cristo. De alrededor de ustedes, ¿cuánta gente está sin salvación? Está siendo primogénito. Ese barrio, esa casa, esa empresa, ese colegio, esa universidad, ¿cómo debe actuar siendo primogénito? Tiene usted ya autoridad para levantar al mucho justo renacido. Porque Dios nunca trabaja por otra manera. Dios hasta, ¿verdad? Ángel envió a Cornelio, pero nunca revela la salvación. Despierta. A un hombre llamado Cornelio, un hombre, ¿verdad? Compañía italiana, centurión de la compañía italiana, piadoso y temeroso de Dios, limosna muchos al pueblo, ora siempre, pero sin salvación, sin vida, sin justicia de Dios. Tiene tremenda sed, pero no es renacido. ¿Por qué? Falta de llegada del justo a él y a su hogar, a su grupo familiar para salvar. Por eso Dios envía, ¿verdad? Como que Cornelio no capta cómo debe hacer. Dios envía ángel, ángel manda a él. Invita al Pedro que está en Jope. Jope, 3 días de caminar, un lugar muy largo. Pero Dios calculando, ¿verdad? Más cerca está Pedro. Entonces, Dios, ¿verdad? Dando éxtasis y despertando la mente de Pedro. Porque Pedro también muy judaizado. Está muy encerrado en su judaísmo. Pedro predica duro, pero solo a los judíos nada más. Pero Cornelio gentil, centurión de la compañía italiana, está cambiado máximo. El que mataba a mucha gente, ahora está limosinando mucho al pueblo. El que dañaba al pueblo, ahora está ayudando al pueblo. Piadoso y temeroso de Dios, y siempre ora a Dios, pero no puede ser salvo. Sí. Ocupa encontrar con un justo, hijo de Dios, quien tiene autoridad, atar, desatar. Depende de los hijos de Dios que está sellado con el Espíritu Santo. Pues ahora Cristo cuando envía a su discípulo, ¿verdad? De 2 en 2, como iglesia mínima, Señor, ¿qué dice? Primero dice, recibid el Espíritu Santo. Pues acá dice, hebreo, como San Juan, ¿verdad? San Juan 20, poquito vemos, volviendo. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Señor, sopló, aliento, sopló. Recibid el Espíritu Santo. Ese día yo recibí el Espíritu Santo o no. ¿Sí o no? Señor mandó recibir el Espíritu Santo. Ese día no mandó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cristo está aquí en la tierra, no viene el Espíritu Santo. Cristo tiene que ir. De fe viene el Espíritu Santo. Porque Cristo es el mismo Espíritu Santo. ¿Explico? Sí o sí Cristo tiene que ir para enviar el Espíritu Santo. Pero San Juan 16 dice, ¿verdad? Vosotros no me veréis, pero en poco tiempo me veréis, así dice. San Juan 16. Por eso, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Cristo mientras está con ellos, no viene el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, ¿qué? Es el condición y mandato. Por eso, Señor, entrando aquí, Hechos, dice capítulo 1, Hechos capítulo 1, Señor dice así, verso 4, Hechos capítulo 1, una hoja después, ¿verdad? Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque el Espíritu Santo viene en Jerusalén, ¿verdad? Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Por qué?
Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso Cristo está indicando esto: recibir el Espíritu Santo, no se vaya fuera de Jerusalén, sino esperad en Jerusalén, porque yo voy a enviar mi Espíritu a vosotros. Cuando yo sea glorificado volviendo a mi Padre, enviaré el Espíritu Santo a vosotros. Recibir el Espíritu Santo primero, después mueva con autoridad, enviado por mí a predicar al mundo entero. Por eso, ¿a quién Dios dice esto? Capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que sin que el Espíritu Santo esté con uno, no tiene poder, no tiene autoridad. Si está sellado con el Espíritu Santo, ya tiene autoridad y poder. El Espíritu Santo constantemente, ¿verdad?, produce el querer comer, hacer por su buena voluntad. En el medio de aflicciones, dificultades, persecuciones, sufrimiento, entre toda pena y dolor, sigue predicando, porque el Espíritu Santo genera esa gana, ese querer comer, hacer por su buena. Pues el poder sin el Espíritu Santo, nada. Con el Espíritu Santo ya con el poder. Así Dios envía su sí. Estamos. El Señor dice: recibid el Espíritu Santo. San Juan 20, otra vez, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros como me envió el Padre en misma autoridad, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto ya se ocurrió el día Pentecostés 23. A quienes se remitieren los pecados, esos son remitidos. A quienes se los retuviereis, esos son retenidos. Están hablando manifestación y demostración del Espíritu Santo por el evangelio que predican los enviados de Dios. Ahí el Espíritu Santo fuertemente traba. ¿Cómo remitir? ¿Cómo retenerlo? Lo justo predica el evangelio. El Espíritu Santo manifiesta por la obediencia de justo, por la predicación de justo, según la obediencia conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo demuestra, manifiesta, trabaja, toca fondo de corazón de uno que está arrepentido, corazón humilde, quebrantado, reconociendo que son pecadores, que están muertos, que están yendo al fuego eterno. No hay forma de ser salvo. Uno gime, arrepiente. Siendo altivo, miles veces escucha, nunca va. Con corazón, ¿verdad?, no arrepentido, no sirve nada. Por eso en este punto, ¿verdad?, uno debería predicar el evangelio conforme a la palabra, preparando el corazón. Eso se llama labranza espiritual, ¿verdad? Uno tiene corazón de miles pensamientos, pisoteado por mucha idea. Y tiene, ¿verdad?, su propia justicia. Tiene su propio deseo tanto hacia el mundo. No buscaría la salvación. Ese tipo de... Por eso, con palabra. Primero como profeta, toca fondo de corazón de cada uno para descubrir su pecado. Ahí estaba Esteban, porque descubría su pecado. Ellos estaban súper enojados y lo mataron. Todos los profetas verdaderos eran perseguidos en el mundo, porque toca fondo de corazón de uno descubrir su pecado, mostrando quiénes son, cuán pecadores son, cuán malvados son. Y cuando uno ya acepta esa condición, reconoce y se arrepiente. En arrepentirse, sí, reconoce que son pecadores en sí, no hay forma de salvación en sí. Por eso uno busca, ¿qué haremos, hermano? Por eso cuando 3,000 judíos fueron tocados por la predica de Pedro, ¿cómo gritan? ¿Cómo dicen? Hermanos varones, ¿qué haremos? Sí, así somos matadores, somos pecadores, somos malvados. Hasta matar al Mesías enviado de Dios, golpeando su pecho. Soy pecador, ¿verdad? Soy
matador de justo, matador al justo, enviado de Dios. Soy malvado. ¿Qué haremos, hermano? Ahí se predica el evangelio. 3,000 judíos fueron salvos. ¿Quién debe hacer esto? Siendo hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, usted le tiene que hacer. Romanos 8, estamos ya recitando, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál creación? Ardiente. Anhelo ardiente de la luna. Anhelo ardiente del sol. El anhelo ardiente del bosque. El anhelo ardiente del río. El anhelo ardiente del mar. No está hablando de esto, ¿eh? Esa creación es criatura. Está hablando seres humanos, pecadores. Esa creación significa pecadores, creado por Dios, criatura, pero sin santidad nace con pecado. Como Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa creación es todos los hombres, obviamente. ¿Cuál es el anhelo del mundo? Acá, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, primogénitos. Los hijos de Dios, primogénitos. La congregación de los primogénitos es la iglesia. Cada uno de ustedes son primogénitos en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su estudio, en su barrio, en su ciudad, en su provincia, donde viven ustedes. Ustedes son primogénitos. Líderes enviados de Dios para que rescate a Por eso anhelan tanto toda la criatura pecado. El guardar la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? 20. ¿Por qué? La creación, la criatura, ¿verdad? Fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza. ¿Quién sujetó al mundo entero en vanidad? Dios. ¿Quién sujetó al mundo entero en una maldición? Dios. ¿Quién sujetó al mundo entero en una desobediencia total? Dios. ¿Cuál es su fin? Salvar al mundo por Cristo, por medio de la manifestación de los hijos de Dios que lleven el evangelio para redimir. ¿No lo lleva? Los tiene retenidos. Porque no predican la palabra, la verdad, que tiene poder para liberarlo. Por eso aquí, ¿verdad? Única salida del mundo entero es la manifestación de los hijos de Dios, sellado con el Espíritu Santo. Así por eso aquí no cabe ningún pastor falso, que son pecadores. No cabe. Es una señora académicamente muy alto nivel tiene, pero espiritualmente muy bajo nivel tiene. Ella congrega una iglesia falsa muchos años. Yo le dije así, usted nunca va a ser salvo. Congregando iglesia evangélica toda la vida nunca va a ser salvo. No, siempre ese pastor predica la Biblia, siempre abre la Biblia. Siempre abriendo la Biblia explica lo que está escrito en la Biblia. Siempre escucho la palabra, ¿no? Yo le dije, no, no vale. Porque Dios nunca trabaja con un pastor falso pecador. Porque en él no hay Espíritu Santo, por lo cual no tiene la autoridad de rescatar al
Toda la vida congregando en una iglesia falsa, al final, ¿a dónde va? Junto con su pastor ciego, al fuego va. Por eso la Biblia dice, el ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Eso es la promesa de Dios. Tiene que ser sabio, humilde, temeroso de Dios. Como Cornelio, cuando vio a Pedro, gentil, era él, ¿verdad? Como capitán, ¿verdad? Centurión de la compañía italiana. Eso significa él, ¿verdad? Gobierna Jerusalén. Siendo, ¿verdad? Parte de gobierno romano, enviado por César. Está ahí, ¿verdad? Cornelio, cuidando su colonia, Jerusalén. Pero cuando vio a Pedro, se humilló total. Usted menosprecia, ¿no? Lo rechaza, ¿no? A bien, dice la Biblia, Cornelio se adornó, se postró ante Pedro. Pedro quedó asustado. ¿Qué está haciendo? Soy hombre igual a usted. ¿Qué está haciendo? Levántese. Así que Pedro muy bien aceptado en el corazón de Cornelio y en toda su familia. Cornelio, aprovechando la visita de Pedro, llama a todos, ¿sí o no? Toda su familia, hasta amigos, íntimos amigos. Venga, venga, venga. Viene un hombre reconocido por un ángel que va a dar un secreto grande. Venga, venga, invita a todos para aprovechar la visita de Pedro. Viendo Pedro que ya ellos están anhelo de escuchar el evangelio. Abriendo la boca, empezó a predicar. ¿Qué? Vosotros sabéis, dice, que se divulgó desde Judea, ¿verdad? El bautismo. ¿En qué Cristo fue bautizado? No, el bautismo. Ese bautismo no están hablando bautismo de arrepentimiento, sino bautismo en que Cristo fue bautizado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cristo fue bautizado? Como Cordero de Dios, quitó pecado del mundo, mío, suyo, de todo. Por lo cual Cristo tuvo que morir en la cruz, canceló la paga del pecado del mundo para dejarnos libre de la deuda, libre del pecado. ¿Se conoce, no? ¿Escuchó, no? Sí, por eso Cristo murió. En ese tiempo Cornelio se quedó a ver todo. Quedó totalmente abierto su ojo, corazón. ¿Verdad? Wow. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, por mi pecado. Hechos capítulo 10, verso 44 dice, mientras aún Pedro daba su discurso, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían. Así. ¿A quién cayó el Espíritu Santo? A todos los que oían. ¿Oraban? No. Oían. Porque la fe es por el oír es por la palabra de Dios. Como dice Romanos, capítulo 10, verso 17, ¿verdad? Por eso, con autoridad del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo, demostración del Espíritu Santo, Pedro predica la palabra sencillamente explicando lo que es. El Espíritu Santo trabaja con él, con Pedro, para convencer a Cornelio y con todos sus invitados. Ese día ellos fueron renacidos, redimidos. Así funciona, ¿verdad? La salvación. Por eso, sin que estén ustedes que tienen evangelio, sin que ustedes prediquen el evangelio a ustedes, nadie va a ser salvo. Por eso somos, en este sentido, somos primogénitos. En cada barrio, cada ciudad, cada lugar, cada trabajo, cada estudio, donde sea estamos, ahí estamos como primos. Amén. De vez en cuando, esos son fieles, esos hermanos fielmente caminan, pero de vez en cuando aparece algún justo que descuida esa primogénita, como Esaú. Por eso aquí tenemos que ya como meditar bien, ¿verdad? Por ejemplo, un justo que ya predica el evangelio
bien dedicados, entendiendo el propósito de su llamamiento de Dios y final enviado por Cristo. Por eso, para ser enviado de Dios, obviamente, primero tiene que ser llamado por Cristo, ¿sí o no? Y escogido de Dios debe ser. Siendo escogido debe ser entrenado también, preparado, bien congregado final. Después viene envío de Dios a su discípulo. Porque San Juan capítulo 20, Cristo dice, como mi Padre me envió, así también yo os envío. San Juan capítulo 20, después de haber sido resucitado Cristo, llama a su discípulo, dice eso. ¿Por qué? 3 años y medio de crecimiento, 3 años y medio de madurez espiritual. Pasando toda prueba, pensando a la par de Cristo ellos, con buen testimonio de vida, ¿sí? Hasta reconocer cuán malos son, cuán equivocados son, cuán débiles son. Pasando 3 años y medio a la par de Cristo, él era muy exhortado y muy animado, muy, ¿verdad?, guiado, discipulado también, preparado, ¿verdad? Esa función hoy en día se hace dentro de la iglesia. Pues ahora estamos ya con un décimo tercer retiro de verano. Pasa tiempo demasiado rápido. ¿En qué dedicarnos? ¿En qué enfocarnos nosotros? Este retiro no solo para salvar a los pecadores. Aquí llevan buen entrenamiento de cada justo renas. Mucha gente quiere ser bendecido, quiere ser bien fortalecido, quiere servir al Señor, quiere ser, ¿verdad? También instrumento del Señor, pero no sabe cómo. Uno anhelando tanto puede lograr. Sin iglesia no. Sin Cristo no hay entrenamiento. Sin Cristo no hay disciplina. Sin Cristo no hay crecimiento e enseñanza. ¿Dónde está Cristo ahora? Antes Cristo llevaba a su discípulo paso a paso en su cuerpo, viviendo él, ¿verdad? 3 años y medio entrenaba. Hoy en día en su iglesia Cristo no se entrena. Haciendo mínima cosa todo ese entrenamiento para justo renacido. Unas limpiezas, cocinas, ¿verdad? Y también tirar basura. Te lleva muy buen entrenamiento. Uno tiene que también meditar, profundizar para ser servidor de la iglesia, para mejorar cada. Todo maestro, ¿verdad?, se dedica para cuidar niños. Algunos ni pueden participar en el retiro, pagando su cuota. Muchos chicos también dependen de su maestro. ¿Quién puede asegurar mi hijo va a vivir 80, 90 años? Nadie puede asegurar. Si viene esta noche Cristo, ya se acaba todo. Tenemos que predicar a nuestro hijo, también tenemos que enseñar. Urgente. Hoy el mundo entero tan perdidamente vive, ¿verdad? Hasta justo vivir así está mal. ¿Cómo lo? Varón justo, alma justa. Él perdió. Todo perdió final. ¿Cuál era su ubicación de Lot a la par de Abraham? A la par de Abraham debería ser creciendo, entrenándose, caminando junto con Abraham. Con Abraham aprende. Por eso él estaba con toda abundancia. Al final, con toda abundancia, se cae una avaricia terrible. Yo quiero tener más cantidad de mi posesión. Perdió todo, apartado de Abraham. Eso significa hoy en día, apartado de la iglesia, no funciona vida de justo. Él perdió su mujer, se convirtió en estatua de sal. Sus mujeres lo violan a su padre. Perdió todo lo. Y después no se dice más de lo. ¿Qué? Yo lo lleva. Pues no tiene ningún sentido de estar aquí en la tierra final, ¿verdad? Y nacen 2 tribus, moabita y amonita, tribu maldita, que nunca entrarán en la congregación de Jehová. ¿Sí? Fruto, pero mal fruto, nacen de él.
por mal vivir, por mal caminar, por mala decisión. Una decisión bien equivocada. Que en su corazón no hay consulta en la palabra. Por eso hoy Dios salva y bendice. Como dice Romanos 8, versículo 20, ¿verdad? Otra vez yo leo. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿De qué? De manifestación de Hijo, predicar el Evangelio, oyendo, creyendo, sea salvo. Esa es la esperanza en que Dios sujetó al mundo entero. 21. ¿Por qué? También la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de qué? De los hijos de Dios. Ellos pueden convertirse en hijos de Dios, con tal que sean predicados por los hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo, con autoridad de Dios. Si ellos predican a ellos, ellos serán salvos. Pero callado justo, ninguno será salvo. El diablo siempre constantemente quiere trabajar en su mente, en su corazón, dando cobardía, miedo metiendo en su mente para que no predique, para paralizarlo, para no salvar a nadie, para no permitir a nadie que vaya al cielo. El diablo esa estrategia tiene. Hay que cuidar. Por eso, siendo justo, tiene que entrenarse para negar a sí mismo. Ese pensamiento no es de Dios. Tiene que tirar, tiene que negar, tiene que desecharlo y avanzar por fe, conforme a la palabra de Dios únicamente. Eso es oveja de Cristo. ¿Cuál es mala decisión de Esaú? Esto ahí, vamos a Hebreo capítulo 12. Hebreo capítulo 12. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Qué mal hizo él, Esaú? Que por una sola comida vendió su primogénito. Un error horrible, ¿sí o no? 17. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición que adquirió, ¿verdad? Jacob, ¿sí? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Se acabó. La verdad, se acabó. Por una comida, con quiso, ¿verdad? Quiso. ¿Cómo era? Lentejas, ¿sí o no? Tengo hambre mortal. ¿Qué me sirve esa primogenitura? Jacob sabe dónde está la bendición de Dios, esa primogenitura. Yo tengo que adquirirla, yo no puedo, ¿verdad? Perder esta. Entonces él estaba tentando a Esaú. Cuando volvió de casa con cansado, con hambre, ¿verdad? De Esaú. Entonces, para comprar, ¿verdad? Esa primogenitura, Jacobo estaba preparando queso de lentejas. Pregunta a Esaú, ¿qué está haciendo? Sí, usted no ve, queso muy rico. Lentejas muy alimenticiosos, todo es muy rico. ¡Wow! ¿Cómo yo puedo comer? No hay ninguna gratis. Si usted me vende su primogenitura, se lo doy todo. Primogenitura, ¿qué sirve? Téngala, démelo. Él cambió la primogenitura con una comida. Perdió total. ¿Ya a dónde va? Bendición, herencia. Al primogénito. ¿A quién va? A Jacob, no a Esaú. Por eso entre el justo renacido, uno que ya ve esa bendición. ¿Dónde está la bendición del Señor? En la iglesia. ¿Cómo adquiere? Con primogénito. Uno nunca negociaría con su primogenitura, con su ganancia, con su trabajo, con una comida, jamás como Esaú, jamás. ¿Cómo puede dejar siendo justo congregar? ¿Cómo puede dejar servir? ¿Cómo puede dejar predicar?
por una comida, por alguna cosa terrenal y carnal y material. Nunca un justo que tiene primogenitura con mente de Cristo nunca lo cambiaría. Nada. Por lo menos yo nunca cambio. No sé si ustedes. Sigo orando al Señor, Señor, que me use hasta que venga. Yo quiero predicar. Por eso cuando yo oré así, yo oré por dos cosas. Señor, en toda mi vida guárdeme dos cosas. Deme dos cosas. Primero era palabra de Dios. Segundo era la acción. Predicar. No me abandone. Que utilice a Señor. Dándome su palabra. Día con día plenamente en mi corazón. Porque mi único tesoro verdadero es su palabra para mí. Y predicar. Evangelizar. Hasta con fines de la súper feliz, contento. No soy millonario materialmente, pero más que millonario soy, porque tengo palabra de Dios y evangelizando diariamente. Aquí me cae primogenitura que nunca yo quiero perder. Nada me retorcer. Que yo a la muerte. Amén. Por eso, y no se olvide, ustedes son primogénitos ya de Dios, ubicado en todo lugar. Ustedes son líderes enviados de Cristo, con auto. Pero el Señor un día dice, San Mateo 2, enviando a su discípulo, de dos en dos enviando, ¿verdad? Yo os envío ¿qué? A las ovejas en medio del lobo. Pero el Señor dice, ¿verdad? Sed prudentes como serpiente, sencillo como paloma. Sed prudente como serpiente. Sed como Satanás muy astuto, tiene que ser más que el diablo, ¿verdad? Para robar alma de uno, sacar alma de uno de la mano del diablo, tiene que ser súper prudente. Cómo ganar el corazón de uno y cómo rescatar. Y sencillo como paloma. Paloma siempre vuelve a su hogar. Vuelve. Siempre vuelve a su hogar. No traiciona su hogar principal. Ah, sí. Presencia de Dios. No niega. Ahí, ¿verdad, Señor? Guía a sus ovejas. De dos en dos. Pero en el medio de ellos, Cristo está. ¿Verdad? Como su pastor dirige. Dos ovejetas vence de vano y de robo porque está con su pastor. Guiado por el Espíritu Santo, siempre vence. Mundo contra robo. Amén. Estamos. Pero no se olvide que somos primo. Amén. Enviado de Dios, ¿sí? Oremos. Gracias, Señor, por